Muy bien, bueno, 42 de las 10. En las últimas horas y últimos días se ha viralizado mucho una charla TED en particular que se dio en agosto y que tiene que ver con la pobreza y en particular con qué piensan los pobres. Vamos a escuchar un fragmentito y a partir de ahí seguimos charlando. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? Ahí estamos, bueno, a ver, ese es un fragmento de esta charla, pero es también... interesantísima la charla, Sí. Es interesantísima, escúchenla porque ella tiene una frase, ya está en línea, ahora la vamos a saludar. Hablamos de ella en el arranque del año, porque se viralizó, ahora se ha viralizado, exactamente, ahora se ha viralizado la conferencia esta que dio en Bahía Blanca el otro día, pero en aquella oportunidad se había viralizado, una reflexión de ella, pero en las redes sociales, creo que en Facebook, justamente sobre lo que es ser pobre. La frase que más me gustó de ella en esa charla es: yo tengo todos los estereotipos que ustedes quieran creer que tiene un pobre. Claro. Y los contabas y los detalló y demás. Bueno, exactamente, viene charlando y hablando sobre el tema y disertando sobre este tema desde hace tiempo. Es interesante charlar con ella, la tenemos en línea. Encima, claro, con toda esta explosión dice, bueno, me están llamando de todos lados en estos momentos, así que le agradecemos que se tome unos minutos para hablar con nosotros a Mayra Arena, es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de 3 de Febrero, y es quien brindó esta charla sobre el tema de los prejuicios de la pobreza. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Acá te saludamos en La Cielo, Matías, Albino, Valentina, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por esa introducción ahí. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, a ver, en principio digo, se hizo como muy popular, o realmente como se pasa ahora en las redes, se ha viralizado esta charla que diste en Bahía Blanca, y que venís hablando de este tema desde hace tiempo, digo, porque ya desde marzo veíamos alguna nota tuya también relacionada a este tema de los prejuicios, ¿no? Sí, la verdad, o sea, yo arranqué de la nada, de menos cero, digamos, escribiendo en mi muro de Facebook para mis parientes y amigos, digamos, y bueno, y hubo una charla que escribí en marzo, hubo un texto que escribí en el que yo explicaba por qué algunos pobres no salen de la pobreza y por qué algunos se quedan y por qué otros salen. Es una diferencia con la que soy muy insistente, relativa a la pobreza estructural o marginalidad, y por otro lado la pobreza simple o la pobreza esporádica. Y a raíz de ese texto viral me contacta la gente de TED y me da la posibilidad de dar una charla de lo que yo quisiera. Y como yo soy de Bahía Blanca, y Bahía Blanca es una ciudad con muchos prejuicios y que se pregunta muchísimo qué tienen los pobres en la cabeza, me pareció que era una oportunidad increíble para responderlo. ¿Y por qué? A ver, voy a empezar ya a hacerte algunas preguntas de lo que decís, porque es uno de los temas que te apasionas y sobre los que hablas. ¿Y por qué algunos pobres se quedan y otros logran salir? Bueno, eso tiene que ver con un contexto sobre todo del lugar donde uno nace, y no me refiero a la villa ni al barrio, sino específicamente a la familia. Cuando uno nace en un lugar donde nunca ve a sus padres trabajar, donde nunca vio a sus abuelos trabajar, donde uno no va a la escuela nunca porque no hay una ideología de que la escuela sea algo necesario y se rebusca todo en el día a día y lo importante solamente es comer, y vas a la escuela cuando se puede, cuando queda tiempo, cuando no llueve, cuando no hace mucho frío, cuando tenés ganas incluso. Entonces es muy probable que ese niño de adolescente y de joven adopte la idea de que esa es la única vida que le ha tocado y de que es así, y no imagina otra vida que no sea en esa pobreza estructural. Más allá de las mismas condiciones de vida y de rancho de chapa y de piso de tierra y de escasos ingresos, si un padre tiene por objeto que su hijo vaya a la escuela, le inculca esto de terminarla y de hacer algo el día de mañana, y más allá de que las pobrezas a nivel económico sean las mismas,
la estructura de la pobreza, les pido disculpas, estoy muy nerviosa, pasa por las mentalidades de las personas y por la cultura que atraviesan. Vos decís, tiene que ver con esto que decías, perdón, vale, ya te dejo. Porque en la charla que yo escuché, vos decís, bueno, qué sé yo, el pobre generalmente por cuestiones obvias de la pobreza, por esta falta, qué sé yo, porque no están acostumbrados a vivir al lado de padres que trabajan o abuelos que trabajan, o porque ellos tampoco a veces lo hacen, y entonces por ahí, como tienen cuando son muy pobres otras prioridades, ni siquiera van a la escuela de lunes a viernes y demás, incorpora una suerte de irresponsabilidad en términos de cumplir horarios, algo por el estilo. Totalmente. Y por eso vos decís en la charla, al pobre, entre otras tantas cosas, para denigrarlo se le dice vago, no le gusta trabajar. Claro, es que, a ver, yo lejos de decir que son prejuicios, prefiero decir que son generalizaciones, porque no es un prejuicio que hay pobres que usan zapatillas de 3.000 pesos, es una realidad. Son una minoría absoluta, pero es una realidad. Cuando nos cuesta madrugar, cuando nos cuesta levantarnos y cumplir horario de lunes a viernes, es porque desde chicos jamás nos enseñaron eso y nuestro cerebro no ha adquirido esa costumbre. Lo que no se aprende de chicos se puede aprender de grandes, pero es muy difícil que se aprenda con la misma calidad y a una velocidad similar. Por el contrario, cuesta muchísimo más inculcarlo. Y cualquier hábito es así, los hábitos saludables, los hábitos de horarios, los hábitos alimenticios. Con la escuela pasa algo parecido. Si vos vas a la escuela todos los días y te inculcan esto de ir y de responsabilidad, posiblemente el día de mañana en el mercado laboral puedas manejarte y desenvolverte tranquilamente. Si no, es muy difícil tener incorporado este ritmo, este hábito de madrugar todos los días y cumplir un horario. Mayra, ¿qué es lo más peligroso desde tu conocimiento y desde tus vivencias? Todo esto que tiene que ver con los prejuicios y las generalizaciones en una sociedad, digo, porque los prejuicios están claros, digo, siempre los hubo y es muy triste, ¿no? Cuando uno ve cómo se divide la sociedad solo por señalar al otro y por discriminar y todo lo que vemos siempre, porque lejos de generar algún beneficio para alguien, lo único que hace es dividir y entorpecer la evolución humana, a mi entender. Digo, pero ¿qué es lo más peligroso para una sociedad dividida, llena de prejuicios y generalizaciones? Por un lado, una de las cosas que más me duele es que en Argentina, y digo Argentina porque estudio a través de la carrera y porque no tengo autoridad moral para hablar de otros países, pero los argentinos, si bien somos muy solidarios, somos los reyes de las colectas para nuestro país, para afuera, para lo que sea, a pesar de eso, el argentino es muy de querer ayudar solo al pobre que está desesperado por salir de su condición de pobreza, y tiene un desprecio absoluto por el pobre que se ha resignado a vivir en la pobreza, cuando en realidad ese pobre es el más peligroso. Y no digo peligroso para nosotros, digo peligroso para sí mismo y para sus propios hijos, porque obviamente una persona que ya ha aceptado vivir bajo la línea de la pobreza, sin duda que su calidad de vida y la de sus hijos se va a ver severamente afectada. Entonces, el argentino no se conmueve con el pobre que se ha resignado a que esa es la vida que le tocó. Por el contrario, el argentino odia a ese pobre, y de ese pobre es el que carga con todo el odio de clase. Y por supuesto, nadie odia a un pobre que anda con unas zapatillas hechas mierda. Te odian si sos pobre y usas unas zapatillas de 3.000 pesos. Claro. Entonces me pareció esta una oportunidad para explicarla, y me parece peligroso que nos odiemos tanto entre clases, porque cada vez la brecha se va haciendo una cuestión cultural. Explica por qué lo de las zapatillas, porque es muy claro el ejemplo que das, y también es muy común escucharle a la gente que se cree con el derecho de decirle al pobre en qué tiene que gastar la plata, claro. ¿Viste? No tiene para comer y mirá las zapatillas que se compra. Explica el ejemplo. O pagan DirecTV. O pagan DirecTV. Exactamente. Y estos negros tienen DirecTV. Explica el ejemplo de las zapatillas. Cuando yo siempre hablo de que cuando uno crece usando zapatillas donadas o encontradas en la basura, heredadas del primo, de donde sea que uno las saca, siempre son zapatillas de segunda, tercera mano.
siempre han sido zapatillas usadas, siempre han sido zapatillas ajenas, uno nunca las eligió. Y el día que te podés comprar un par de zapatillas, ese día no te alcanza con poder comprártelos, no te alcanza con eso. Se tiene que notar de lejos que te las compraste, se tiene que notar que ya no sos tan pobre, que ahora te podés poner las zapatillas que vos querés. Es una especie de complejo de inferioridad, sinceramente no me gusta ese síntoma, pero es una especie de complejo de tantos años de haber padecido esas necesidades, que el día que las podés cubrir, sentís que además los demás tienen que saber que vos ahora las cubrís, esas necesidades.